Ya, pues, brother, abras esa chatita. Ay, qué rico. Salud, 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 salud. Tomarás, tomarás. Bienvenidas y bienvenidos una semana más a Entre Botas y Botellas. El día de hoy les tenemos una artista que no se imaginan. No se imaginan porque tienen que conocerle primero. Conózcanle, por favor. Pero antes de eso, yo soy Satrina. ¿Quién eres tú? Oye, dame chance en mi programa también. Yo soy Tristán y estamos muy contentos porque estamos con esta entrevista ya desde hace rato queriéndola traer. Y ya por fin tenemos... No va a quedar callado. Por fin se nos hizo. Ya está grande, ya se puede presentar solito, ya cruza la calle solo. ¿Cómo están, amigos de Entre Botas y Botellas? Un honor para mí tener la oportunidad de compartir con ustedes esta entrevista, ampliar un poco más el espectro de la difusión y muy agradecido también por la invitación y el acercamiento que hemos tenido. Con muchísimo hermano, gusto. Muchísimas gracias por venir, nosotros. Agradezca. Nosotros felices de tenerte. Sí. Es realmente un gran honor tener Estuvimos en este escuchando espacio ayer este tipo estamos escuchando los temas, bacán. Son cosas que no se hacen hace mucho tiempo aquí en realidad. Diga. Yo soy, tuve mi época de ambient, porque ustedes tienen que escuchar esta música. Sí. Es como para ir a perderse en una caminata del bosque. Y si es que necesitan ese momento, esta música es perfecta para acompañar esa caminata. Bueno, pues no se pierdan porque... No, yo. Después la familia se pone triste. Me ha pasado. Ahora sí, saluda a quien tiene que saludar. También. ¿A quién? Ay, por supuesto, perdón, pero es que me estaba olvidando. Ya para que de una vez nos bloqueen de ahí. Nuestro auspiciante norteño, que esta vez, como muestra la gráfica, es Norteño Black, se nuestro favorito. Viene desde este mismo, ahí va. Sí, es nuestro favorito y además el momento lo amerita. No es nuestro favorito. Al mío sí. Sí, yo soy especial. No tan especial. Bueno, sí me gusta también, los otros dos, pero... A mí me encanta este, es que sabe, no voy a decir otra marca, pero sabe rico. No le haga caso, señor norteño, no nos quite los vicios. Sabe buenísimo, así que vamos a hacer los honores con esta espirituosa, porque ustedes saben que la bebida espirituosa tiene que sobrepasar los 15 grados de alcohol para considerarse la bebida espirituosa, ¿no? Y esto del espíritu del vino, del espíritu del alcohol, es justamente para sacar estas ánimas. Claro que sí. ¿Cómo suena? Sabor. Norteño ya sabe que nos encanta. A mí me encanta. Suena a sed. Suena a sed. Ya de la mala. Suena rico. Tenga, señor director. Mientras va sirviendo, yo voy preguntando la pregunta de rigor. Voy preguntando la pregunta que se pregunta. Usted pregunte la pregunta. Se pregunta la pregunta. ¿Qué fue lo que te detonó en ti para ir a la música? Hay una espiritualidad bien fuerte en el lado familiar. Entonces, creo que eso fue lo que desde muy pequeño me dio el claro indicio de que esa era la tendencia que yo también quería adoptarle en mi vida. Mis padres, músicos, aparte de sus profesiones, obviamente, pero ellos haciendo música también, cada uno por su lado. Mi papá tocaba el piano, el acordeón, mi mamá era cantante y tocaba la guitarra, pero de pasillos, música nacional. Pero buenazo. Entonces siempre hubo siempre hubo música en la casa, siempre hubo ese arte, y creo que si tú desde muy pequeño, obviamente, absorbes todo este significado de lo que marca la música, pues de una u otra manera pues lo adoptas. Claro. Y lo vas dando forma, obviamente, a tu idea, a las cosas que tú quieres expresar. Pero parte todo desde el lado familiar. La verdad es muy, muy, muy claro que siempre fue ese inicio el lado familiar. ¿Y con qué banda te apasionaste la primera vez que dijiste, esto es hermoso, esto es la música que quiero escuchar toda la vida? Había acetatos en casa, pero no tan como rock and roll. Había más en ese tiempo, pues, música disco y cosas así que tenían mis papás. Pero teníamos un vecino con el que nos llevábamos muy bien. Y él era, en ese tiempo, pues, unos 4 años mayor a mí.
Y solíamos ir a jugar en la casa de él porque tenía una mesa de ping-pong. Entonces nos encantaba jugar ping-pong. Y en esas, pues él abre la consola y un primer disco que él sacó fue Kiss. Después escuchamos Queen y también después escuchamos Black Sabbath. Es de los imprescindibles. Él ya escuchaba, claro. pero no necesariamente él tenía la estética de metal y cosas así. Pero fue lo primero que yo escuché en cuestión de algo un poco más ya fuerte, el rock and roll y cosas así. También tuve ya mi tiempo de escuchar otro tipo de música, los Beatles, King Diamond, y ahí caminando poco a poco. Ya va agrandando, claro. En los diferentes estilos, pero siempre la música ha sido como parte de mi vida. Oye, pero es bacán porque lo que siempre vemos aquí es que son genes ya, porque los papás ya vienen con música dentro, entonces al rato que ya engendran, salen los genes de la música y ya tú te vas como aplicando a eso en realidad. Y el crecer siempre con música en la casa es súper bueno. A mí me parece que lo ves. Sí. Te cambia la cabeza. Sobre todo en estas épocas en las que no existía esta distracción que ahora tienes como en todo momento, ¿no? Con las plataformas, con los dispositivos. Claro. Que está bien, obviamente, todo eso nos ha ayudado mucho, pero al no haber esa distracción, tú tenías mucho más tiempo para dedicarte incluso a investigar, ¿no? A transcribir incluso las letras, los cancionarios, con ayuda de diccionario y letra por letra y cosas así. y después uniendo a tu concepto y decir, a ver, más o menos creo que quiere decir esto. Claro. Eso creo que fue algo que marcó mucho esa época, ¿no? Sí, que aparte ahora ya no se lo hace, ¿no? Porque ya casi discos físicos no hay, entonces ya no tienes, ya la gente de esta generación no va a vivir la experiencia de sacar el cancionero, ir descifrando qué es lo que dice letra por letra. Eso se vivía hermosísimo en nuestros tiempos hace 10 años. Y quieras o no, pues aprendías de una u otra forma a entender en la composición de esas canciones, ¿no? Claro. ¿A qué se refería la portada del disco? ¿De qué trataba el nombre incluso del álbum? Y cada canción que habla. Claro, lindazo. Pongámosle... Gracias al auspicio de mi vecino que va a pasar ahorita con el gas. Ah, no. ollas, licuadoras. ¿Cómo dice? ¡Malditos perros! Gracias a los... Oye, pero si no es sábado, es domingo, no chingas. Compran botellas. Oye. Hay que auspiciar a la gente, dicen. Yo creo que ya saben que está grabando. ¿Sabes qué es lo que hay que hacer? Si los domingos tiene ollas, cosas así. Tráigalas para acá. Se les recibe al vecino. Porque el vecino compra. Oye, ya en este punto deberías haber reciclado todas las botellas que salen del programa y vender el domingo. Claro, sí tenemos ahí ya las plásticas. Ya sería una fuente ya de... Otro ingresito. Otro ingresito. Solo comenzó desde la parte de allá. Sí, va bien, va bien. Muy bien. Tú arrancas, yo arranco. ¿Quién arranca? Ven, de vuelta. Creo... No, solo fue así. ¿Qué es tu vecino? Ya. Ayuden para las pilas del vecino. Porque es ir y vuelta y ahora solo de... Fue una línea temporal diferente. Duri, 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 duri. Ok. Pues retomamos en 3, 2... Entonces, hablábamos de cómo uno crece con la música y lo hermoso que era abrir un disco, ¿no? Porque uno se compraba el... Perdóname, esto no puede seguir así. Ya se más lo de las pilas porque ya regresó. ¿Ves? O sea, siempre es de ida y vuelta, pues, amigos. Claro. Sí, tenemos que Tiene esperar que a que el así. vecino... Pero ese es como la vida misma, tienes que pensar en ir y En volver. ida y vuelta. Todo es circular. Por eso las mamás decimos... Cuando usted está de ida, yo ya he regresado hace rato. Ahí fue. A todo hay que hacerle analogía, amigos. Está bien. Ahorita recién se está yendo. Siempre pensar que la Se dio la vuelta en la... La basura de otros chaveta y es el tesoro de otros. Muy bien. Ya, a ver si... Pero y todo tiene que ver, ¿no? Igual, en la música, lo que estábamos hablando, ¿no? Justamente esto de hacer antes de artesanal, quizás después será mucho más valorado.
Ahora con todo digital. Claro, sí, sí. ¿Tú qué Sí, crees? y era bacán. A mí me parecía muy bacán cuando llegaban los álbumes numerados. O sea, tú tenías esto, que el LP numerado. Sí, Es una cosa sabías de que culto. la edición, pues, en verdad se tomaba el tiempo, el sello discográfico, la banda, los artistas, de personalizarlo de una u otra forma, Claro. ¿no? Y era, o sea, y es más valioso, obviamente. Tiene Sí. no solo ya por el tema económico, sino por el tema este de coleccionar. Claro, y es una cosa emocional también, porque uno transmite cosas a través de su propio, o sea, que sea plasmado con su propio puño y letra y que esto vaya a alguna persona. Pasó, recuerdo mucho a Devil Doll, que hizo un tiraje, bueno, solía hacer estos tirajes así súper reducidos, pero hizo un tiraje con la letra hecha, con puño y letra del señor. Y eso era una cosa impresionante, o sea, ver un trabajo, tener un trabajo así, impresionante. Y aparte también el trabajo analógico, ¿no? Porque hablamos de los Beatles, no tenían ni siquiera retorno. Era o te sabes la canción o te sabes la De canción. los Beatles. ¿Sí? Claro, entonces tenían que Claro. hacerlo así y en los estudios era la misma cosa. El trabajo era enorme. ¿Te acuerdas que vimos este documental de los años 80? Sí. La sí, noche sí, del sí. pop. La noche del pop. El trabajo era súper, dale, te falló algo y te jodiste. En cambio aquí vas grabando en la nube, se te borró una cinta y vas de nuevo. El trabajo era mucho más salvaje. Y el sonido, para mí el sonido era más, bueno, ahora hay también sonido HD, 4D, 4K y otra cosa, pero la fidelidad del análogo me parece a mí mucho más llamativo y mucho más bacán. Porque crecimos también con el... Sí, Claro, todo queda encuentras en cinta. mucho significado también. Sí. Incluso muchas composiciones son hechas a propósito de una forma así, ¿no? Y eso también es interesante, vas encontrando bandas que han hecho a propósito grabaciones en cosas muy caseras, en grabadoras muy pequeñitas, con micrófonos los más comunes, incluso Claro, no tan básicos. profesionales, Claro. cosas así. Y hay bandas que lo hacen así o lo hacían así a propósito, para encontrar un sonido un poco distinto también. Porque es lo que hablamos en la otra entrevista con el Guacho y el Guille. Guille. de Total. Ellos decían que tienen esta consola que ya es súper duper y toda la cosa y ya que le falta solo botar huevos de oro. Pero también es complicado manejarla. Pero para mí me parece, a mí, es mi criterio, como que te quita mucha sinceridad en la música, mucha creatividad en la música. Porque ya tienes todo hechito. Lo otro es inventarte cómo sonar. Yo me acuerdo que estábamos viendo también eso de Metallica, cómo hicieron el disco. Y veían que tocaban sierras y hacían huevas para que salgan los sonidos Claro, diferentes. sí, sí. Y queda todo es digital, pum, 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 ya está todo bien. Me parece que te quita un poco la creatividad. A mí. Claro, de una otra manera, pues este tema de ser, antes, ¿no? De la gente ser un poco más luthier en sus cosas, te daba otro tipo de ambiente de lo que estabas escuchando. Entonces, vos veías improvisaciones, como tú dices, ¿no? Serruchos, vasos, tocándose ese momento y cosas así. Y son cosas que antes había creo que más auge de esto, pero no se ha perdido. La verdad, en la música, sobre todo en la que trato yo de componer, pues hago veces de cosas así. Entonces, Claro, tú bacán. aplicas sonidos Sí. de la naturaleza. ¿Estos sonidos son digitales o son captados por...? Claro, son sonidos que tengo que yo tomarme el tiempo de ir a las locaciones siempre que estoy ya en la etapa de composición. Normalmente yo me tomo en verdad unos cuantos meses para dedicarle mucho a la difusión, a compartir en donde más se pueda pues el trabajo musical, pero ya a mediados de cada año, tal vez siempre es por general en agosto, septiembre, yo me dedico de lleno ya a primero investigar de qué es lo que quiero hablar en el álbum, qué es lo que quiero transmitir. Y de ahí pues voy ya más o menos maquinando las ideas, pero siempre para los temas ambientales pues me dirijo a las locaciones. Qué hermoso. Que lo bueno es que Claro. nosotros tenemos muy cerca los lugares donde podemos encontrar estos ambientes un poco más limpios, ¿no? Claro. Sin la contaminación esta del ruido, de las ciudades grandes. Entonces, suelo mucho viajar a la provincia de Imbabura, Ay, qué bonito. Mira. por lo general. Ajá. Pero sí hay otras locaciones ¿Tienes donde he como un tomado. lugar específico, así como yo me encuentro aquí y aquí sé que suena bonito y aquí sé que... Sí, tengo una fuerza muy ahí Arraigada. comprometida, sí, con el tema de toda esta parte de Otavalo, de los alrededores. Mi abuela del lado materno, pues ella era indígena de Cotacachi. Mira, con razón, la tierra llama. Exactamente, la de tierra llama. un lugar que se llama Quiroga.
Sí, conozco Quiroga. Ahí es la fuerza que yo tengo bastante. Porque claro, cuando éramos niños, pues a ella le escuchábamos muchos relatos, muchas historias que ella nos conversaba. Ella siempre fue de cocinar en la tulpa y a su forma de... La leña. En la leña y cosas así. Justo eso conversábamos el otro día, que no es lo mismo la comida que tú te sirves cuando es cocinada en la cocina convencional a la de la leña, ¿no? Porque la leña incluso se demora bastante tiempo en enfriarse, primero. De ahí el sabor, como tú dices, en verdad es muy notorio la diferencia, ¿no? El sabor de la leña, del humo, de lo que se encierra en ese momento. Entonces tiene muchas cosas que han hecho que yo, por lo general, siempre esté llegando a visitar esos lugares, siempre voy para allá. Cada vez voy conociendo lugares un poco más recónditos y eso creo que también me ha ayudado mucho a tener estos sonidos ambientales que voy incorporando a la música que hago, ¿no? Claro. Sí. Qué bueno, te toma un tiempo, pero bueno, eso también te ayuda mucho, no solo ya no te hablo solo como el lado de músico, sino en el lado del ser humano, pues en verdad te desconectas mucho y eso creo que es lo que de una u otra forma en cierto momento necesitas también, ¿no? Desconectarte un poco hacia lugares donde te ayuden a tener muy claras las ideas que tú quieres tener. Claro. No por el lado artístico, sino en la vida. Sí, que en realidad es conectar. O sea, es conectar o volver a conectar con la esencia, que nosotros somos parte de la naturaleza. Volvemos a conectar con la esencia el momento en que nos adentramos en estos lugares y más bien lo artificial o lo que está trabajado, construido fuera de la idea del ser humano como tal, es el cemento, es la ciudad, es lo que nos está bombando ahora todo el tiempo y que lo tenemos ahí todos los días. La naturaleza, lamentablemente, no es que lo tenemos ahí a la manito. No, a veces no, sí. se van consumiendo con el cemento. Con el africano se va consumiendo. No, con ese cemento no. Con el otro cemento. También es que se consumen aquí. Oye, pero sí me parece bacán porque esa misma alquimia que tienen las abuelitas y sobre todo la gente del campo que cocina con leña, sí te da otra cosa. El hecho de la alimentación. Sí. Te llena el alma desde otra forma. Sí. Porque trabajas con casi siempre los materiales o los ingredientes son de la tierra a la olla. Claro. Y estás quemando con el fueguito. Exacto, y estás quemando con madera natural, que es el mismo. Ajá. Entonces el fuego sí te alimenta el alma de por sí. Que es muy importante lo que te decía de la naturaleza, más obviamente esto de los ancestros que te van dando esa parte en el alma, esa parte espiritual muy chévere que te va conectando. En este caso en Otavalo, en el Cotacachi, que nos debería pasar a todos en realidad. Claro, y el fuego es lo que une, lo que habíamos conversado en alguna ocasión también, que es el fuego lo que une a la familia, ¿no? Es alrededor del fuego, es sí, cocinar entre todos. La cocina es familiar. Ajá, es el fuego en general. Si uno se hace su fueguito, está compartiendo con la gente en círculo, te conectas porque el fuego tiene poder, creo. Sí, y la idea también es que todas estas cosas, pues, con el tiempo, pues, tú ves que se han ido perdiendo. No por falta de los lugares, que siguen ahí los lugares. Claro. Están ahí. Hay muchos de ellos que están intactos. En verdad, yo he ido encontrando otras locaciones donde la gente ha apostado incluso para que no sea tan turístico, sino que se siga manteniendo de una forma un poco más rústica. Sí. Pero el tema es del interés. No hay ese interés como muy fuerte para recorrer estos espacios y admirar mucho más allá de una simple ave en particular por la que tú vayas o una cascada, claro, sino disfrutar todo lo que te implica moverte hasta allá, ¿no? Claro. No solamente eso, o sea, caminar, respirar, el tú tomarte tu tiempo para tal vez sentarte a hidratarte o lo que tú quieras hacer, pero la idea es hacerlo. Sí, o frenarse solamente para ver el paisaje, porque es también válido, ¿no? Es transmutar en realidad, sobre todo con la caminata, lo que te va saliendo el sudor con todas las toxinas, que vas respirando aire puro. Esa transmutación es súper importante, llegar a un lugar, sobre todo con agua, cascada, cosas así. Sí. Necesaria para la vida. Sí, oye, se me ocurre ahorita, no sé si lo habrás hecho. ¿Qué tal si se te presentaría la idea de grabar en vivo? No, qué bruto, no. En la locación, ponte.
Un Sí, show. entonces en no, locación un show, natural, no, ¿o no. cómo? Más introspectivo. O sea, llevar la consola, las cosas y grabar él al frente de una cascada. Ah, in situ. Sí, en algún momento pues he tenido esta idea, justo como tú dices, por el tipo de música que yo realizo, es como un poco más, no es tan complejo más bien hacerlo, es mucho más sencillo. La verdad no es como que tú tienes que llevar tal vez a la banda en sí, todos los integrantes, sus instrumentos, la batería, que es lo otro. Entonces en mi caso es como más Claro, sencillo más hacerlo. fácil. Hay cosas que sí las he ido, las voy obviamente pensando y creo que también tienen que ser parte de todo este conjunto en el que vengo trabajando, en el tema de mostrarlo a la gente, de hacer cosas también diferentes. Y la que tú dices, pues en este caso es una idea que yo también sí Claro, es que es buena, es muy buena, porque en verdad este tema de grabar en las locaciones con este lado ambiental, con esta atmósfera que te envuelve, pues en verdad Claro, sería bestia. y seguramente va a ser un complemento mucho más fuerte a la música que Porque realizo. sería el ambiente completo, la cascada del viento, las bromas. Claro. Sí. Sí, sería Claro, bacanzazo. hermoso. Pero tú has trabajado, o sea, tú en este momento estás trabajando a modo solitario. Sí. Sin embargo, o sea, quiero hacerme la idea de si habrás trabajado anteriormente en banda y luego trabajas en solitario. ¿Qué pros y contras encuentras en esto? Sí, yo, bueno, empecé en el año 97. Son ya casi 25 años, un poco más de carrera musical que tengo. En esos momentos, cuando yo fui parte de la banda Cracia, era vocalista. En realidad, en todas las bandas en las que yo he estado, he sido vocalista. Ya. En esas épocas, pues éramos parte de los casi primeros carteles que se hacía de Lo Miñahui. Tocábamos con Muscaria, con Alma Rasta, con Esmogaldía, Jaime Guevara, Los Perros Callejeros y cosas así. Ajá. Y Licaón y artistas de ese tiempo. Entonces, fue un buen espacio, un buen lapso de tiempo que estuvimos en Acracia, pero a la muerte de nuestro amigo que era músico también completo y nato, Alfonso Freire, que a raíz de su muerte pues decidimos en verdad dejar hasta ahí la banda. Él también tenía su estudio de grabación en ese tiempo, daba clases, a pesar de la condición que él tenía, ¿no? Pero muy buen guitarrista, tuvo la oportunidad de tocar con Obús incluso, sí. Entonces era un músico innato, la verdad. Y se acabó este periodo de Acracia, después formé parte, bueno, en Acracia hacíamos más heavy trash. Yeah. Y cuando fui en cambio a la siguiente banda que era Necropsia, hacíamos ya más death metal. Estuve así mismo unos cuantos años ahí con ellos, después fui a formar parte de la banda Blasfemia, después Alquitrán. Y a raíz de la muerte de mi madre, que es en el 2018, estábamos a punto de grabar ya los primeros temas para el primer disco con Alquitrán y sucede la muerte de mi madre. Para eso yo ya iba a los ensayos, al estudio de grabación, a meterme de lleno en este tema de grabar, de sacar adelante. Y coincide con esto que te comento, y es cuando yo ahí tomo la decisión también de no dejar a mi familia de lado. Bueno, sí. A mi esposa, a mi hijo. Entonces, pero tampoco quería dejar la música. Claro. Y tengo que tomar esta decisión, obviamente fuerte, de comunicarles a mis amigos de que ya no seguía en la banda, que obviamente dejaba yo mi puesto de vocalista con toda la tranquilidad y la libertad de que ellos obviamente busquen a la persona idónea adecuada para que les ayude y esté con ellos, ¿no? Y trabaje en esta composición. Pero ahí es cuando yo pues tomo la rienda de darle forma a este mundo y este universo de Urcuyantu, porque muchas de esas composiciones yo ya les tenía realizadas, claro. Sobre todo las de primer álbum, ya les tenía. Pero la verdad, en las bandas en las que yo estaba, como que no había mucho la cabida para estas composiciones, porque no eran bandas así tan
tal vez al género black metal y cosas así. Ya, claro. Como que no hubo la oportunidad de que ellos escuchen en cierto momento, pero no se pudo incluir en esos tiempos. No hubo problema, o sea, obviamente éramos amigos y no había problema. Pero tomé la decisión de darle vida en verdad a Urkuyantu, de hacer el complemento. Para eso también tuve que crear el sello discográfico que te respalda. Que me respalda, que es igual de mi propiedad y todo. El tema del estudio de grabación en la casa y como acondicionar el lugar también. Claro. Y ahí es cuando empecé con esta banda, con este proyecto. Este proyecto que es tuyo 100%, tú multiinstrumentista, tú ejecutas todo, tú grabas. Oye, pero parece bacán eso de hacerse la disquera para tener tu soporte. Claro, porque es que nos toca. Como aquí no hay nada. Sí, realmente Pero, nos toca. Sí. Porque, o sea, si te Industria pones aquí, a pensar, madre, no hay sí, y si te caso. pones a pensar, el género tampoco es que da para decir, Eso, wow, que justo ves que hay eso. un montón de disqueras que no. van a... No, entonces, ¿qué es lo que haces? O sea, lo Te bacán haces de tu lo que propio hace sello también para respaldar. es enviar a Europa, que sí es como un mercado más abierto. Es que eso es un detalle súper importante que ustedes tienen que saber de Pero Urku- antes, de verás, antes de Urkuyantu. que eso de ahí, ¿por qué no nos vamos a escuchar música? Me la estás haciendo otra vez. ¿Cómo se cambiaron los papeles, señoras y señores? yes. Vamos a escuchar. A mí me encanta. Vamos a escuchar algo de música. ¿Qué quieres presentar de tu trabajo artístico? Un trabajo específico que tú quieras que suene acá, entre botas y botellas. Bueno, a la par de haber sacado este año el álbum, estoy también con un track con el que hace pocas semanas hice el lanzamiento oficial y lleva por título Anku. Entonces podríamos escuchar el tema que estamos ahorita también. Anku, y luego nos cuentas de qué se trata, Claro que ¿no? sí. Vamos a escuchar a Acá, Urkuyantu. Anku. no, ya. Estoy Ya nos habló acá, el director brother, de que- estoy acá. Verás, yo en mi programa hago lo que... Ya nos habló el director que solo le vean las cámaras, que no está. ¡Música! ¡Vámonos! Thank
Pero Ya. buenazo toda la investigación que hagas. Sí, me parece Está acá. bacán, está súper bacán. Sí, la verdad he tratado de ahondar mucho en el tema porque mira, nosotros consumimos mucho, o sea, te hablo porque desde muy adolescente y de joven obviamente consumimos mucho música europea y con eso viene también la cultura de ellos y las expresiones culturales y todo esto que tienen arraigado ellos, ¿no? Y a veces, tal vez por la premura de nuestra edad y cosas así, pues tal vez podemos tender a adoptar ciertas cosas que no son tanto nuestras, ¿no? Sí, es verdad. Pero la riqueza cultural que hay en nuestra área andina, o sea, sobre todo en los países de Latinoamérica, es inmensa. La diferencia es que, a lo que hay en Europa y cosas así, es que lo nuestro no todo está escrito. Ah, eso es verdad. Eso es ok, ¿dónde cierto. regresaría? Sí, No, porque ya, estamos... ya regresamos. No, porque, No, porque yo digo que... porque necesitamos regresar y que nos cuente de la canción para irnos a este tema. ¡Tú cállate! Bueno, ya. Ok, regresas. Yo. Vos, no. Ya te cagaste. 3, 2. Entonces, como estábamos hablando, ¿qué pasaba con los de los instrumentos andinos y toda la cosa? ¿Qué dices? No te lo estabas contando ahorita, porque no va a cortar. ¿Por qué no vas a cortar? Yo sé que no vas a cortar. Claro, la idea es que, mira, el género del Dungeon Sing es un género universal, que obviamente tiene una fuerza muy grande en Europa, sobre todo en los países más nórdicos, más de Europa central y cosas así. Y que cada banda, ¿no? La da su temática dependiendo del lugar de donde eres. Entonces yo adopté este tema del género Dungeon Sing, pero con este matiz en particular del área andina, ¿no? Claro. Del rescate de estas culturas, de estas expresiones ancestrales que tenemos nosotros de una manera, en verdad, bien amplia. Pero, como te decía hace un minuto atrás, pues no todo está escrito. Es la diferencia con lo que pasa en Europa, ¿no? En Europa puedes encontrar incluso árbol genealógico y puedes irte a ahondar mucho más allá. Claro. Pero en nuestro medio, pues muchas de las cosas no están escritas, fueron solamente... De forma oral. De forma oral, en algún momento se vino y se hizo las crónicas que se llamaban, que no necesariamente era algo cierto todo lo que estaba escrito ahí. Claro que sí. Entonces, en el tema cuando yo ya me involucro mucho en la composición, pues lo que hago es siempre una investigación bien profunda y me dirijo a los lugares en donde están esos mitos, esas leyendas, esas creencias. Eso está bacán. Y el conversar con la gente antigua, el platicar con la gente que sabe estas memorias, creo que eso es lo que más te alimenta, en verdad. Te nutre, de ley. Y esa es la primera visión que yo tengo para empezar a componer. Ya. Entonces de ahí viene ya el tema de composición. Obviamente sí tengo una idea más o menos, pero con el conversar con las personas es cuando se me amplía más el panorama. Tienes esta forma de visualizar, a veces incluso con su forma de conversar, visualizas los diferentes momentos y las escenas. Tienes Y ya la información de parte primera real, mano, exacto, ya la ¿cachas? De parte primera real. mano. Y no es muy, o sea, no es difícil, pero sí es complejo porque no necesariamente en la primera acercamiento ya la gente te cuenta. Nos pasó, ¿sabes qué nos pasó? Con el Héctor hicimos un documental, te contábamos que hicimos un documental en Cochasquí sobre los bombos y flautas, pero nosotros éramos los afuereños, ¿no? Nosotros trabajamos afuera y llegar a la comunidad. Y al inicio, o sea, para tomar confianza un poco con la gente y poder conversar, poder hablar del tema, era complicado. Las primeras entradas a la comunidad nos fue súper complicado hasta poder llegar y convivir con ellos con total naturalidad, porque era prácticamente nuestra casa. Llegamos a donde... Saludos, besos y abrazos a toda la gente de Cochasquí que nos acogió amamos con el hasta alma. ahora, hasta sí, ahora, y tenemos que volver. Les debemos una ida de ley, pero nos costó. Digo Pero usted, señor. además, yo también aportando a eso un poco, sí, cuando nosotros ingresamos a Cochasquí, también nos contaban, ¿no? Mucho extranjero, obviamente como tienen ahí las pirámides y quien se hace cargo no son ecuatorianos. Es gente extranjera que además han llegado en pro de la investigación a volarse media tola. Ajá, media buscando. Se bajaron para ver qué onda, pero es eso, ¿no?
que investigan otros. Ahora, en cuanto a la música, y que sí quería preguntarte por todo lo que haces, y que recién me preguntaban y me escribían medio puteándome, pero ¿qué opinas tú sobre el purismo? El purismo musical, el deje así, así, no se mueve, o si crees en esta fusión, en el revitalizar la música y la cultura a través de nuevas expresiones, de estas fusiones en las que se pueda uno regresar, porque no es cambiar y decir, esto es así, es más bien fusionar y decir, mira cómo funcionaba antes y cómo lo puedo hacer que funcione hoy por hoy. ¿Qué piensas tú de eso, de los puristas? Mira, en su momento, pues, con el primer álbum con el que yo trabajé en el 2020, cuando buscaba y tocaba puertas para que la gente escuche, y los primeros lugares donde yo tuve esa apertura fue en Europa, la gente lo vio de una forma espléndida. El tema de el dialecto en primer lugar, no sé, de ser el quichua, y aparte de qué se trataba, de qué es lo que yo plasmaba en la composición musical. Y sí, al principio yo también tuve una forma de visualizar la música que yo hacía, pensando en que el género en sí es mucho más europeo. Pero cuando les comentaba este dualismo que hicimos en la composición y qué es lo que expresaba yo ahí, ellos en primer lugar no sabían que nosotros teníamos una lengua propia. Entonces yo les explicaba que no solo era el quichua, sino que había otras más. Entonces para la gente en Europa nosotros no tenemos identidad mucho. Y me pasó muchas veces que me decían de una forma muy respetuosa, en verdad, ¿no? Pero me decían, nosotros, la verdad, nosotros no pensamos que ustedes tienen identidad cultural. ¿Qué cosa? Nosotros acá, tú sabes que, por ejemplo, hay países en Finlandia donde hablan también el finlandés, aparte del inglés, el francés y cosas así. Y muchos países en Europa es así. Pero para ellos es como que nosotros no teníamos, en verdad, lengua. Que nosotros veníamos del castellano y se acabó. Claro. Entonces, también el ir a abrir estas puertas ha significado también que la gente conozca un poco más de acá, de qué tratan estos mitos, estas leyendas, estos relatos, muchas cosas que siguen vigentes incluso, muchas cosas que todavía se siguen realizando, que es lo que yo he ido tratando en los diferentes discos, de cosas que no están ya en el olvido, sino que todavía están presentes, que en diferentes culturas, en diferentes pueblos todavía se siguen celebrando de esa forma, se siguen haciendo estos rituales. Con este álbum en particular, pues he regresado un poco más a las raíces del Don Sim, pero manteniendo igual esta fuerza ancestral, muy, muy comprometido, porque en algún momento me dijeron, oye Pablo, pero si tú quieres tal vez incluso cambia ya a los nombres de las canciones y el título del álbum, ¿por qué no les pones ya en inglés? De pronto hasta te internacionalizas mucho más. Y la verdad no lo he visto necesario, porque ya solo así ha tenido una fuerza muy, muy, muy grande a lo largo de cada álbum. Y además, yo también creo que sí te llama mucho más la atención porque no conoces. Es decir, cuando a nosotros nos llega un álbum noruego, no entiendes qué es lo que dice. Entonces metes a Google y dices, a ver, aguanta, ¿por qué viene eso aquí? ¿Por qué la letra? ¿Por qué la Eso. Y te das cuenta que te dedicas a investigar. Y dices, a ver, ¿qué dice aquí? ¿Qué? Claro, obligadamente te gusta y dices, voy a ver qué es lo que dice, ¿no? Entonces, eso también me ha hecho que yo también, de una u otra forma, haga las cosas de una forma más profesional. Claro. En el enviar la información en inglés, desde el año anterior, en el 2024, ya con el álbum que saqué en ese tiempo, pues se me abrió las puertas en Rusia, en Ucrania, en Bielorrusia. Entonces tuve que también enviar la información en ese idioma, claro, para que la gente comprenda también. Y en verdad ha habido una apertura bien grande hacia no el trabajo que yo hago como músico, sino que es esta parte cultural que yo estoy proyectando. O sea, y que no es que la hago yo como bandera de Urcuyanto, sino de lo que hay acá en nuestro medio, ¿no? Que es una riqueza inmensa la que tenemos nosotros culturalmente. Sí. Hay lugares, tú me decías antes de las locaciones, hay un lugar en Cayambe, que es donde yo saqué varios de los sonidos. Tú te remontas a las películas estas de El Señor de los Anillos, y hay unos pasajes donde
el bosque se vuelve bien Más brumoso, espeso. ¿no? Más espeso. Ajá. En este lugar se llama Cariaco, es así. O sea, tú caminas Qué belleza. a las cascadas de Cariaco, que están muy seguiditas, ¿no? Son como 5 cascadas hermosas. La más distante, pues bueno, te lleva más tiempo en caminar. Pero la locación es... O sea, no le pides mucho favor a estos paisajes nórdicos. Ajá. Entonces, ahí es cuando tú mismo te haces la pregunta, ¿por qué esa parte nosotros no la fortalecemos? Pues, ¿sabes cuál es el problema? Y eso es, bueno, primero donde vive la señora también es bien nórdico. Vivo en los Cárpatos yo. Puta, No les voy a decir en dónde vivo, No, pero son los Cárpatos. Pero yo sí creo que hay una cosa que nos pasa, y eso ya es una parte de política, ¿no? Pero es lo que nos pasa con las promociones culturales que tiene el país. Hace 10, 15 años era el jaguar, el indígena y el negro. No había más. Entonces afuera te veían como eso. Claro, Jaguar, esa no es tiene nada más. la idea que tiene Sigue creciendo, ya solo es el man, el agachadito. O sea, el indígena, pero que es el que tú decías, el castellano. No tienes atrás. Tú naciste con los españoles. Y lo que tú dices es cierto. Perú, para grabar con Transformers, los manes que le dijeron, claro que sí, pero por favor, ven a grabar, pero no puedes tocar esto, y esto va a ser en croma. Porque hay que entrar. Pagaron un montón de dinero por una partecita de Perú. Del Cusco. Pero reventaron para esa cosa y dijeron, no, es que grabamos. Claro. Aquí yo tengo siempre, perdón que me vaya tan profundamente, pero es que sí pega mucho el hecho de que los gobiernos de hijos de su puta madre no se ganan dinero con el turismo y la agricultura, que para mí la agricultura es súper básica en todo, culturalmente, porque de ahí salen los alimentos que te van a nutrir. Y no se gana dinero con eso, entonces no apoyan esa cosa. Ecuador turísticamente es muy bueno, pero no es apoyado de alguna forma porque no les llega el dinero a los bolsillos. Claro. ¿Sí? Mira que El corte político se acabó. Mira que Perú también fue tan inteligente con esto de Transformers que hasta, no sé en qué año grabaron esto, que creo que ya es varios años, ¿no? Sí, como 5 años. Ya, hasta hasta el año pasado que estuve yo en el Cusco, la gente vende artesanías del Transformer. Ajá. Tú te encuentras que la llamita, que la alpaca, que Machu Picchu y que los sellos de Transformers. Y yo no entendía, yo sinceramente, voy a ser muy sincera en esto, yo no sabía que había salido Machu Picchu porque no vi Transformers, entonces ya nada. Y digo, pero qué raro, digo, ¿por qué? Y le pregunto, no, es que acá se filmó. Y te venden las postales con las fotografías de dónde se filmó y todo eso, pero es que también ellos están en otro nivel de turismo. Igual que México. La campaña, la gran campaña que ha tenido México, la gran campaña que ha tenido Perú y Colombia por tener en cuenta primero lo colombiano. Hoy que unen o que quieren unir los ministerios y que quieren quitar las cosas, nos preguntan a quienes fuimos ahí a protestar, nos dicen, es que creemos que es mantener a vagos, porque los artistas son vagos, y me escribían, y por eso te preguntaba sobre el purismo y todo, porque me escribían, es que Ecuador tiene que ser solo la parte cultural ancestral. El rock no es cultura, el hip hop no es cultura. No. Yo les decía, es que todo esto es movimiento, pues la cultura se mueve, se fusiona, se crean nuevas cosas. Venimos del mestizaje, o sea, no podemos, somos mestizos, venimos de un mestizaje tan brutal de todas partes, tenemos una fusión de todas partes y tenemos la propia, la nuestra, Eso ¿no? es Nin, que me parece a lo bestia, los joperos de Otavalo también bacán. Oye, pero yo sí quiero preguntar una cosa porque me da mucha atención los nombres. Casi nadie sabe quichua. Entonces sería bacán, bueno, que investiguen, pendejos. No lo crea, pero tampoco lo niegue. Investíguelo. Sobre todo la canción que escuchamos. Sí, hay algo súper interesante que me pasó el año anterior con esta forma de ingresar yo a estos países de Rusia, Bielorrusia, Ucrania. Cuando ellos empezaron a difundirme toda la información, se tomaron unos buenos días, ¿no? Para no solo coger el PDF y cargarlo, ¿no? Lo discernieron, creo que también ellos lo investigaron, obviamente, claro. Y cuando ya empezaron a subir en sus plataformas, pues ya lo subían también en su idioma, en ruso. Qué loco. Qué loco. Por ahí yo ya empecé a leer los comentarios, me llegaban las etiquetas de las publicaciones, entonces yo también igual, obviamente les agradecía, eran revistas, blogs, cosas así. Digitales, y entre esos comentarios había un comentario que decía
está excelente la música de Ecuador, esta persona. Y después me dice, yo solo pensaba que había esto. Me ponen el comentario. Claro. Y ponen este audio que dice Ecuador, algo así. Ah, vámonos Ya. al viaje Ecuador. para buscar Eso. los sonidos mágicos. Entonces, y abajo me dice, no, pero bien, yo no sabía que había más, Qué loco. que ustedes tenían más. Entonces, claro, o sea, ese es, como tú decías, pues, solo hay 3 tipos de fundamentos que ellos piensan que somos nosotros acá. Sí. ¿No? El jíbaro del oriente, que es lo que nos Claro, tenía y siempre está así. mal dicho también, ¿no? Claro, o sea, ese es el sí. término que de una forma despectiva y cosas Sí, así. está mal dicho. Pero esa es la idea que ellos tenían. Claro. O sea, el afrodescendiente, y eso es lo que hay. Sí, señor. Y no hay más. Ujú. Y es ponerle porque, jaguar que jugar aquí no. y es porque tú, No sigas tú ahí. también te haces o sea, te haces ya una pregunta más al interior y dices, a ver, todas estas ferias mundiales a las que se van los países supuestamente con las banderas y a indicar los productos, solo queda hasta ahí, hasta ese stand. ¿No? Sí. Pero no va más allá. O sea, no se amplía más el Es una espectro lástima. de muchas otras cosas que se puede hacer. Sí, señor. ¿No? Es verdad. Y en algún momento, alguna vez, pues yo, mucho más joven, tuve la oportunidad de trabajar para un empresario suizo. Entonces, nosotros preocupados, ¿no? Obviamente, de querer aprender a hablar inglés para atender de mejor manera en el trabajo. Y el man del otro lado. Y él nos dice, a ver, tranquilos, ustedes están en su país, ese es el problema de ustedes, nos dice. Sí, Ustedes están cierto. en su país. Cierto. Y ellos son los que tienen que aprender a hablar el castellano, dice. Y eso que ustedes tienen lenguas nativas, dice. Pero ellos son los que tienen que hablar. Ustedes no tienen por qué desesperarse en hablar inglés. Entonces déjale que él aprenda el castellano. Claro, que te Claro, entienda. totalmente Que te entienda, cierto. porque si viene acá, entonces él les recibía también y pensaban que decían, bueno, ellos no saben, vamos a hablar contigo. Y él les decía, Spanish. Entonces, Sí. ¿te das cuenta? Mira. Y el español que Ya, está hay podido gente que aprender. desde afuera, en cambio, ve estas falencias. Hace ¿no? respetar lo que uno no debe Claro, respetar. como, ¿Te das como- cuenta? como Qué ustedes decían, fuerte. pues Sí, me di cuenta, por eso hay dije. muchos lugares que están manejados de forma turística o para otros temas como Sí. investigación, que no necesariamente son de acá, sino son foráneos, Es verdad. que se interesan. Y bueno, a veces en medio se interesan, hay otras cosas también, pero por lo Claro. general hay muchos lugares donde sí en verdad se interesan por una conservación ecológica, por el turismo de una forma diferente o por una investigación, ¿no es cierto?, en profundidad, Sí. cosas así. Pero bueno, la idea es que nosotros nos saquemos ese limitante. Sí. Ese limitante. Es loquísimo irte a la Amazonía. Sí, gracias, tío. Esa cámara, por un que ese es el servicio. De una vez. Él se siente en rueda de prensa, ¿no? Señor. Me siento abrumado. Ok, lo que decía es, te vas al oriente y tienes estos lugares que están trabajando con comunidades y tienen nombre quichua, para no decir la marca porque después sí se va a cachar. Entonces, tienes el nombre quichua Lounge. Claro. Y de ahí preguntas, oye, amigo Guaurani, amigo, ¿de dónde es esto? Es que vinieron los gringuitos. ¿Cuáles gringuitos? Los suizos, porque todos los sucos son gringos, punto. Claro. Dicen, Unificados. vinieron ellos y nos enseñaron cómo hacer turismo comunitario y cómo ni sé qué, pero sí se están llevando alguito. Y ya la selva no es como antes. Hoy que llega creo que 6, 7 de la noche y ya se prende la planta eléctrica. Y a mí me pasó porque algún rato un amigo, wow, me dijo que le haga una foto. Un amigo, wow. Wow. Un amigo, Un wow. Es que era un amigo, wow. A un amigo Guaurani. Me dijo que le haga la foto y después me dice, y pásame para subirle a mi Instagram. Entonces yo era así como, amigo, wow, estamos en la selva. Entonces él decía, no, pues aguanta. Y prendieron la selva, generador eléctrico, computadoras, y dije,
no sé, es como no sabía cómo sentirme con esto. Claro. Y dije, wow. Es un poco contradictorio para nosotros que somos citadinos y estamos acostumbrados a tenerlo todo a un clic. Prendes la luz, te conectas al internet, todo súper bien. Igual, hace como un año, algo más de un año, que me fui al Cuyabeno, pasaba justo lo mismo, ¿no? Durante el día, como hay luz natural, no tienes que prender ninguna luz ni nada. Claro. Pero a partir de las 6 de la tarde, 7 de la noche, ya pues empieza a sonar la planta, ¿no? Toda la esa, planta toda de esa luz. contaminación ya auditiva. Sí. Mano, Y que claro, ya y te o sea, te ensordece deslinda del lugar donde estás. Sí, ya. te ensordece la selva, ¿no? Pero a buena hora esta comunidad lo manejaba tan bien que la tenía prendida desde las 7 de la noche hasta las 9 de la noche. Es que no es tan... Era apenas 2 horas. O sea, está bacán, pero no es tan bacán, porque verás, si tú te das cuenta, lo que pasa cuando van creciendo las ciudades, dentro de las selvas sobre todo, los animales van yéndose para adentro. Y es mucho más difícil conseguir un animal de ahí, o ver, no conseguir. ¿Para qué quieres conseguir? Para... Hay que comer. Hay que cazar. ¡Hay que cazar! ¡Au! ¿Te lo crees? Ya no puedes ver, porque claro, con estas budas y con estas cosas, ya los animales van, o una se van yendo para adentro, u otras se van, Acercando. es una tal vez. estupidez, humanizando. Ah, claro. Y comen ya las cosas que les den y se vuelven inútiles. Sí. Se estresan y la carne es más dura. Claro. Más difícil cazarles. Sí. Pero sí es cierto, ¿cachas? Todo eso te va quemando la parte cultural. Y obviamente, no voy a hablar mal contra el capitalismo, pero sí, obviamente sí es complicado el hecho de que la gente busque más dinero. Es decir, hasta los grupos no contactados comienzan a pedir cosas Sí, eso sí pasa. civilizadas, porque a mí esa palabra, ¿son que civilizados o no? Es Tú una estás cosa viviendo bien. brutal. Cuando recién hicieron, perdón, mi amor, en la escuela hicieron esto que fueron los de la selva y que hacen el ritual con el tabaco y tal cosa. Los más intentan, como sea, intentan mantener esas cosas, porque claro, la civilización trata de comerse, no es que sea buena la civilización, trata de consumir la parte étnica, la parte básica, la parte que te acomoda a la naturaleza. Entonces, esa ganancia, señor director, estoy hablando, esa ganancia sí es interesante el hecho de que sea con la música. ¿A qué me refiero? Porque me parece gigante. Yo no dimensioné qué tan grande era esto. O sea, no tú, la música. Pero sí, yo decía, qué buena música, qué buenas cosas, pero no sabías llegar hasta Rusia, Bielorrusia, Ucrania, que son mercados que sí te escuchan. O sea, estamos aquí en Ecuador y son músicos buenos, tú eres músico, músico y director y lo que tenga que hacer. Y aquí no te paran bola. Tiene que alguien entenderte desde afuera que diga, la gente que tiene dice, que validarte desde afuera. Exacto, y tenemos que volver a la naturaleza para que alguien te valide, ¿cachas? Entonces una música a lo bestia. El hecho de irse, no sé, una semana o 5 días a grabar audios, no es fácil. No es bonito porque tienes que pagar pasajes y el estadía y todo. Y aquí en el país no te respetan y tienes que llegar hasta esos lugares lejísimos para que te digan, qué hueputa, qué buena música, qué buena música. Pero y aparte de la historia. viene de un trabajo de introspección también, ¿no? Mucho. Porque es tuyo, o sea, la música no es solamente como, siento yo que esta música no es tomada como, yo quiero vender esto y esto se vende. No. Sí, La no música va por la eso. haces inicialmente para ti, porque tú quieres sentir eso, porque tú quieres vivir eso. Entonces vives la experiencia, lo haces a un modo introspectivo, vas, tienes tu encuentro contigo, fluye el arte, fluyen las ideas y empiezas a construir y yo lo presento acá, si al mundo le gusta, gracias, si no le gusta no pasa nada. Por acá más, en el medio ya, centrados ya en lo que es Ecuador, sí me pasó que al principio, cuando empezaba a tocar las puertas, que como te decía, tras cámaras, pues yo no lo veo, jamás lo he visto malo que el artista sea el que toque las puertas. Claro. Porque no eres un rockstar para estar esperando a que la gente venga a pedirte, por favor, dame una entrevista y cosas así. Creo que todo lo contrario, ¿no? Tú tienes que tener en todo momento esa sencillez y decir, a ver, quiero ampliar el espectro, pero también quiero que me escuchen, pero tengo que hacerlo de la forma que tiene que ser, ¿no? O sea, buenos días, buenas tardes, esto es lo que yo soy, por favor, revisen, si ustedes desean. Y cuando yo empecé a la par de lo que mandaba fuera en el exterior, empecé acá también a tratar de que la gente lo escuche, pues en algún momento me dijeron, ¿sabes qué? O sea, interesante, chévere que lo que haces y cosas así, pero
parece muy doom, me parece muy under lo tuyo, entonces como que todavía no. Entonces dije, bueno, no pasa nada, no, en vez de ser un freno para mí, fue más bien impulsarme más, ¿no? Y decir, bueno, a ver, tengo que ser también lógico y no es muy comercial el tema del género por acá. No se consume mucho, pues, o sea, no se consume mucho desde la parte de las bandas que hay acá en Latinoamérica, porque sí hay, se consume de afuera, ¿no? Como te comentaba, pues Mortis es un referente de Dungeon Sin, en su tiempo Burzum, Old Sorcery, cosas así, que hemos escuchado, obviamente, pero de nuestro medio, de Latinoamérica, no hay ese tema de bandas que sí existen. O sea, en algún momento me decían, pero Pablo, tú eres la única banda de Quito. Les digo, no, la verdad, yo no creo que sea la única, porque en el anonimato seguramente hay gente que lo hace. Sí, señor. Y que solamente necesita este impulso de atreverse. Y por eso también el tema de yo haberlo hecho con un sello personal, discográfico, fue el tema de cómo tú ves que esto en otros países, sobre todo en Europa, lo hacen. Es común que las bandas tengan su propio sello. Claro. Oye, ¿y tú estás abierto también a la posibilidad de que exista gente que haga un género parecido al tuyo y acogerlo en tu sello? Sí, he venido, la verdad sí, porque he venido, bueno, en el 100% pues estoy obviamente inmiscuido en lo que es Urcullanto. Ya, como te decía, en unos 2 meses más empiezo yo a darle forma a lo que sería el sexto álbum, obviamente para el 2026, pero ahora estoy tomando las cosas más en calma para la difusión. Claro. Pero he venido trabajando en splits con bandas de afuera, de Bolivia, bandas de Perú, bandas de Nicaragua. Trabajé con una pianista que es un dark piano que hace ella, que es de Alemania, entonces nos conocimos, hicimos un disco compartido en Osin y Urcullanto. Claro. Y ¡ay, qué bacán! Con bandas de Finlandia que también trabajé con el sello Taquiri Producciones, que es el que yo manejo. Entonces, poco a poco he ido también abriendo el espacio al sello también. Claro. Para no ser tan hermético, porque la idea no es ser hermético, obviamente, sino... Claro, y si se presenta la oportunidad pues, de algún artista... Si puedes dar la mano a un artista emergente... Tienes tu sello ya, exacto. dale, Claro, o sea, y tal vez el desconocimiento, ¿no? En cierto momento llevó a que los primeros años con los que yo empecé con Urcullanto y los primeros álbumes no sean muy escuchados acá. Claro. Con el tiempo, ya para el tercer álbum, el cuarto del año anterior y con este, pues ya acá en el país se ha dado un poco más de cabida, ¿no? Ya ha habido ya más apertura a lo que yo realizo. Pero yo creo que todo eso está bien, la verdad, en vez de haberme creado a mí resentimiento tal vez o cosas así, lo que he hecho es ahondar en ese interés de seguir haciendo las cosas de esta forma. Claro. Como es el hecho de no cambiar el dialecto en el que yo uso para presentar los discos y todo lo que yo presento. Sí, ha sido un reto más grande también el abrir canales de difusión en otros lugares, en otros países, ¿no? Para yo poder llegar a otros lugares. Por ejemplo, acá en Rusia he tenido que abrir esta cuenta en esta página BK, que es esta página que maneja ya como que fuera el Facebook. Sí. Entonces, claro, es su red social. Es una red social que te ayuda en el lado musical, en lo que tú quieras, ¿no? Pero yo, netamente en lo musical, y como te decía, pues en la mayoría transcribirlo al ruso también, buscar la forma de que sea bien elocuente lo que estoy escribiendo para que cuando esté traducido a este idioma, pues ellos lo pueden entender y sepan de qué estoy hablando, ¿no? Porque también se puede perder en la traducción. Pero es camillazo. Verás, yo tengo una idea, que son dos. La primera ya olvidé y la segunda no. La primera es el hecho de que tú regresamos atrás del principio, ¿no? Que la historia ecuatoriana o la historia de las culturas ancestrales no tienen escritos. Tú lo estás haciendo. Sí. Es decir, estos 6 discos podrían hacerse un libro histórico. O sea, ahorita se me sorprende. Esa es la idea. El hecho es que la gente entienda que no solo venimos de un punto de donde nos encontraron y de ahí arrancamos como civilización. Tú estás aportando a la historia, según yo lo veo, esa parte, la parte escrita de ir a hablar con las personas que saben de los cuentos, de historias tradicionales. Ya estás dejando una cosa escrita. El otro hecho también es el hecho de que si ya hablas de la disquera,
no solo te abres de ti paso, sino abres a mucha gente que a lo mejor está haciendo lo mismo. Y que eso es lo bacán de hacer industria. Que a los que les costó más, que siempre agradezco al guachito, tonto pero enérgico. Le agradezco al guachito que el man, en toda la experiencia que tiene, enseña a los nuevos a cantar, a hacer cómo hacer, qué no hacer, qué sí hacer, cómo salir. Que es en tu parte sería lo mismo. Es decir, te costó tanto eso de la misma traducción. O sea, no estás llegando a Estados Unidos. Que, inglés, bacán. No, es Ucrania. Es Bielorrusia. Rusia. Jodido. Entonces dices, está haciendo ese trabajo por ti, pero para bien, también abrir otras partes. Bien complejo porque en los primeros años, cuando empezaba con Urkuyantu, no se abrían esas puertas. No. Bien, o sea, súper complejo. Luchi. Bien Claro. complejo, bien complejo. Obviamente entiendo porque en muchos lugares pensaban que era el único álbum que iba a sacar en ese tiempo y hasta ahí llegué. Ajá. O sea, el tema de la música experimental. A ver Sí. hasta dónde llego y ya. Sale uno y ya. se Pero acabó. la idea fue, o sea, mi idea siempre ha sido mantener esa constancia, ¿no? Y no es una carrera de discos tampoco la que estoy buscando, pero sí hay muchas cosas que yo tengo, todavía tengo muchas cosas que se han quedado incluso fuera de muchos álbumes, pero también he visto la necesidad de ir refrescando, ¿no? A lo que voy haciendo. Pero siempre tengo clara la situación de ir acompañada de una investigación que le dé cuerpo a ese álbum. Totalmente. Le dé vida, porque si fuera una situación del azar, yo creo que no hubiera trascendido, la verdad, la música. Sí, y además a lo mejor buscar ese rédito económico, que siempre Claro. es bueno, no digo que no, Claro, es siempre es bueno, necesario, pero en ¿no? cambio, Ahora, sí es más por el otro lado. ahora lo interesante es que todos estos lugares donde yo ya he ido poco a poco tocando, las puertas en abierto, ahora siempre cada inicio de las primeras semanas de cada año, ellos recibo sus mails, ¿no? O mensajes y Pablo, ¿tienes algo programado para este año? Tal vez un nuevo álbum, algún split, alguna cosa, avísanos. Están pendientes. Entonces ya hermoso. se vuelve una costumbre, ¿no? Porque ya hay Claro. lugares donde me dicen, Pablo, o sea, obviamente debes tener algo para este año, Claro. no puedes Claro. quedarte sin... Exacto. Y hablando de eso, tenemos material para Pero regalar. solo quiero una pregunta antes, una pregunta antes. ¿Por qué siempre escoges como entre agosto y septiembre para comenzar a creer? Me doy bastante también este tiempo de respeto al tema de difusión, sobre todo a los medios, porque obviamente eres músico, pero necesitas del medio de comunicación para Claro. también trascender, ¿no? Para que se abra más el campo visual y el auditivo. Entonces, el tomar con esa seriedad también creo que es fundamental como músico, como Ponerle artista. fechas justo para... Darle ese tiempo, de verdad le doy bastante tiempo Ya. al tema de la difusión. Me presento a las personas con las que ya vengo trabajando algunos años, pero con las nuevas también me presento, esto soy yo, esto es lo que vengo haciendo, esto es lo que estoy ahora. Creo que sí hay que tener también esta capacidad de, como tú decías, no solo verlo desde el lado de creación, sino también el lado de económico, pero también el difundirte, o sea, el presentarte, darte este espacio de poder que la gente te conozca. Claro. De que si no he escuchado, no Urkuyantu, si no he escuchado el género, el Don John Sim, pues lo escuchen, no necesariamente Que sea estoy... esta la oportunidad No sea, para escuchar. claro, no estoy yo solamente como quiero que escuchen mi música, lo que yo hago, sino más bien El género. que conozcan el género Escuchen el género. y después tal vez de escuchar algunas bandas representativas de género, pues vayan al tema de Urkuyantu y digan, ya Claro. entiendo por qué usa esto, esta es la base, el piano es la base, pero puedes poner los sonidos y en mi caso pues Perdón. hay instrumentos de viento, hay la quena, zampoña y tambor de cuero, Te entonces... presto uno. Verán, tenemos esta Pero maravilla claro, perdón. para Es que regalar. perdón, No, sí. ya, qué perdón. Usted ya hasta cada rato. Verás, esto se merece segunda parte porque a mí también se me quedan un montón de preguntas. se quedan un montón de preguntas. Segunda parte. Y sobre todo hablando de lo de Segunda las quenas y todos los instrumentos andinos que son Que aún no hemos enormes, tocado ese tema. hijo de puta, es que tenemos Sí, un montón. es fuerte el tema, así que vamos a... De esto, segunda parte de ley. Tenemos estas maravillas para regalarles a ustedes que se conectan justo a este capítulo. Por favor, escríbanos en los comentarios. Yo quiero el disco, quiero escuchar a Urkuyantu y vamos a hacer un hermoso sorteo. Tenemos 3 disquitos para que ustedes se lleven la primicia. Esta por favor. es una reedición que hace una productora de Argentina.
Ay, la madre. Yo, la verdad, he pensado que sí se debe todavía mantener los discos en físico. Entonces Claro. yo los realizo en ediciones limitadas. Entonces todos los álbumes que yo he sacado siempre han sido tirajes de 30 discos, Buenísimo. 50 Lo que y hasta ahí. hablábamos, ¿no? Buenísimo, ajá. Ajá. Entonces, y se acaban, ¿no? Obviamente, están las plataformas digitales donde está la música y todo. Claro. Pero siempre he pensado que tiene que haber la parte física. Sí. Entonces, ya vengo yo trabajando estos 2 años con esta productora argentina. Y ellos, pues, hace poco reeditaron este álbum para allá, para Argentina. Me enviaron unos ejemplares acá de ¿Cuántos te Ecuador y mandaron? cosas así. Que fueron como 20. Son contaditos, ustedes van a tener, Esos verán, tres. y de Solo- hecho, son los últimos, Ajá. ya. y Ya son de, los últimos, ajá, son y de solo hecho 20 discos. le vamos a hacer firmar a Pablo estos discos para que ustedes se lo lleven exclusivos. Chuta, es ultra exclusivo. ¿Quiere tenerlo? Lo tenemos acá. Escríbanos, por favor. Y hay gente que sí, se ha dedicado también de una u otra forma a coleccionar lo que hago. Entonces, Qué buenazo, cada año loco. también es, Pablo, guárdame 2 discos, guárdame uno. Que el otro". Entonces, y eso es bueno. No voy tanto por el lado comercial. Mainstream. Claro, es que no Pero es. sí Que le diga a la gente. que llegue a la gente, la verdad. Sí, O sea, y sí, que, sí, y sí. que Que la llegue gente a quien, lo pueda, tenga lo que pueda llegar. escuchar. Sí, a quien le Sí. guste, a quien lo La idea disfrute. es eso, ¿no? Que la gente lo escuche. La música es muy subjetiva, tú le puedes dar la interpretación a tu manera, obviamente. Siempre va a haber un matiz en el cual desde el cual yo parto, pero la idea es que la música lo tomen de la forma más natural, ¿no? Que sea Así lo es. más subjetiva para cada persona que escucha y como vuelvo y repito, pues no sea solamente el tema de escuchar orgullanto, sino el género, que ahonden Sí. más en el dungeon scene, que escuchen mucho más allá de lo básico que es bandas como Mortis, Bushing, cosas así, sino Claro, que amplíen que más se el nutran. Y espectro. aparte eso Ajá, también un que poco en más. este género se vea a la parte de Ecuador, que es súper grande, súper nutri... Así es. Que hijo de la guayaba. ¿Qué dirá chucha, este señor? ya, Pero bueno, director. muchísimas gracias, Pablo. Te agradecemos un montón por ser parte de Segunda Entre parte, Botas y segunda parte. Botellas. Esto merece segunda parte de ley porque es que necesitamos conversar Falta de un muchas montón de cosas, instrumentos de un montón de cosas. Pero te agradecemos a ti, a la gente que nos está viendo y escuchando, a sus fans porque seguramente tiene su grupo de seguidores. Sí, señor. Claro. Ustedes no son de aquí. Ya no me callo. Hasta luego, muchísimas gracias. Pablo, Voy a hacer Gracias, el gracias a micrófono ustedes. es tuyo para que te despidas. Gracias a todo el equipo. En verdad, esto es lo interesante, ¿no? Que las charlas son abiertas, amenas. Chichino. Creo que no hay el guión que te determine y que te limite incluso. Entonces, felicitarles a ustedes por el trabajo que vienen haciendo de difusión. Qué bueno que no sea solamente este tema de profundizar el metal y el lado extremo de la música, sino todo lo que podemos encontrar en nuestro medio, ¿no? Que hay mucha gente que lo está haciendo, como te decía hace un momento atrás, hay mucha gente que está en el anonimato incluso. Y qué bueno que cada episodio sirva para un impulso a esas personas que todavía no salen a la luz con sus creaciones, pues que lo hagan, ¿no? Y que se den cuenta que hay espacios donde pueden ser recibidos, que no olviden ese lado profesional, ¿no? No por ser Así es. independiente Sí. quiere decir que tienes que ser muy todo tal vez a lo que no sale. bien hecho, ¿no? Claro, así como Entonces, cualquier la idea cosa. es que ese es el reto también. Al ser independiente, pues el reto es de que tu carta de presentación sea la mejor. Sí, señor. Porque eres tú el que al final se está presentando, ¿no? Sí. Que no Así pierdan es. ese impulso, que no pierdan el ímpetu y que lo hagan. Que la idea es hacerlo porque no va a pasar ¿Verdad? nada más que simplemente lo vas a realizar. A lo mejor Así te toca es. un no, es una puerta que se cierra, pero otra que se abre. Sí. Siempre, la vida. Siempre va a haber así. Se Y la ahora, viste. solo para cerrar, solo quería decirles que ustedes hablan de las tolas que se bajaron, ¿sí qué? Yo tengo unos panas que se bajaron unas tolotas. Hasta luego. No entendí. Gracias. Que no saben que es una tola.